Buenos días. Mañana acá con ustedes. Claudio me dijo, hacé lo que quieras. Qué responsabilidad que me dio. Estamos contentos, estoy con mi esposa Liliana, de estar, gracias, muy amable, de estar esta mañana aquí con ustedes, haber participado en la Cena del Señor, haciendo memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Algo que no podemos olvidarnos en ningún momento de nuestra vida, ¿sí? Yo también quiero decir que yo estuve con los jóvenes. Así que lo que dijo Johnny, Pablo, Valentina, puedo afirmar correctamente que fue eso y mucho, mucho más. Nosotros como pastores, yo no fui porque sea joven, porque puedo ser el abuelo de Johnny por lo menos. Fui con un nieto, fui a colaborar en ese lugar y nosotros los pastores nos sorprendimos también del mover de Dios, porque como decía recién Valentina, Dios obró sin que nadie orara, ningún pastor puso mano, nadie hizo nada, hizo Dios y Dios lo hace para que vean que Él está. Y como dijo yo en el principio, Dios también está aquí esta mañana. ¿Por qué? Porque está en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está morando en cada uno de nosotros. Así que yo un poco vengo con eso de los jóvenes porque a mí también me hizo bien. Yo también me encendí y también quiero seguir encendido. Sí que eso que trajimos de ahí de Córdoba no se pierda, ¿sí? Así que acá si hay alguno hoy, en esta mañana, que esté por alguna enfermedad, alguna situación que esté resolvida, yo quiero que levante la mano, ahí sentado. Yo quiero, porque Dios nos conoce por nombre, a cada uno de nosotros, ¿eh? Antes que naciéramos, antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Así que yo quiero pedir por ustedes, antes de comenzar, de que Dios sobre, como obró allá en Córdoba, que trajo sanidad, chicas que fueron con anteojos y vinieron sin anteojos porque vieron perfectamente, otras fue emplomadas, y yo también, desde Anacondia, que no escuchaba algo de eso, ¿sí? Yo no soy tan viejo como Claudio, que hablaba del 70 y pico, no sé qué decían, pero del 80 sí. Así que tengan la mano levantada. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que estas manos que tú ves levantadas son tus hijos. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú concedas las peticiones de su corazón, que los libres de cualquier circunstancia que estén atravesando, sea enfermedad física, sea un problema económico, sea lo que sea. Señor, para ti nada es imposible. Yo creo en ti y ellos también, Señor, y te pido ahora que tu espíritu de poder y de gracia ahora toque las vidas de mis hermanos aquí y que los sanes, que los libres de todo mal. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Dice Romanos 8:28, un pasaje bien conocido. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Sabemos que Dios nos ha llamado a todos los que estamos aquí, aquellos que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Él nos ha llamado con un propósito. ¿Qué quiere decir? Que tiene un plan para cada uno de nosotros y espera que nosotros tomemos esa decisión con su ayuda para que ese plan se cumpla. ¿Sí? Dios no nos llamó solamente para que creyéramos en Él, sino con un propósito. ¿Sí? Esta palabra dice que todas las cosas para bien. No quiere decir que las cosas que nos sucedan o nos pasen sean siempre buenas, y ustedes lo saben bien. Pero Dios puede transformar cualquier circunstancia de nuestra vida, sea la que sea. Él puede cambiar, ¿para qué? Para nuestro bien, transformarnos. Porque no solo fuimos llamados a creerle, fuimos llamados a ser discípulos. ¿Qué quiere decir? A hacer su voluntad.
¿sí? Porque yo puedo creer en Dios y quedarme sentadito y quedarme con eso. Pero Dios nos llamó a ser discípulos, a creerle y a hacer su voluntad. Pero ahora les voy a decir algo. Pablo le dice a los corintios, en 1 de Corintios 12, 18, pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros tiene un lugar, una función dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No somos nosotros los que elegimos el lugar donde congregarnos. Es Dios quien lo ha hecho. Dios lo puso a ustedes en este lugar. ¿Para qué? ¿Para qué crees que lo puso en este lugar? Para que se cumpla su propósito en nuestra vida. Usted no está por casualidad acá, ni está esta mañana por casualidad. De modo que tenemos que tener mucho cuidado de querer salirnos del lugar donde Dios nos pone. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos fuera de su guía será en vano, no habrá fruto. Yo hace muchos años dejé mi trabajo, que hacía 23 años que estaba en ese trabajo, para servir en una iglesia. Cuando dejé el trabajo, hablé con el pastor, le dije que podía hacerlo, les aclaro porque nadie deja el trabajo, porque teníamos un negocio por muchos años con mi esposa que podíamos vivir con el negocio. Y yo tenía una palabra de hacía mucho tiempo y yo sentí que era el tiempo en cual Dios quería que yo hiciera algo, que tomara una decisión en fe, porque la fe va con la acción, ¿no es cierto? Fe y obediencia van siempre juntas y la acción también. Yo puedo decir, tengo fe, me quedo quieto y no hago nada. Dije, bueno, voy a dejar mi trabajo para servir en esta iglesia, donde yo estaba ahí sirviendo. Pero en vano trabajan los que la edifican. Quizás conozcamos, hermanos, yo he visto muchos en estos años que andan un tiempo en un lado, después en otro, nunca echan raíces donde Dios los pone. Siempre andan un tiempo en una iglesia, un tiempo en otra iglesia, usan sus dones, pero no están obedeciendo el plan de Dios. Cuando la iglesia primitiva comienza, Hechos 6, del 1 al 7, dice que el número de discípulos crecía y empezaron los problemas, se empezaron a quejar y en ese momento, cuando un lugar empieza a crecer, necesitamos organizarnos, empezamos a delegar tareas, delegamos responsabilidades y dice la Biblia que buscaron hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Quiere decir que no llamaron a aquellos que se ofrecieron voluntariamente, sino a aquellos que estaban comprometidos con el Señor. ¿Por qué? Porque el que es voluntario no se siente obligado. Yo he trabajado, ya creo que tengo agua. Esta más linda, buenísimo. Vamos a probarla. Yo he visto hermanos que se han ofrecido. Yo decía Claudio que yo trabajé muchos años en las cárceles,
Y se me han ofrecido hermanos para servir. Y yo le decía, bueno, pero vení un año, por lo menos comprometete un año, porque el que es voluntario no se siente obligado a hacer las cosas. El que está comprometido sí, con el Señor. Y vemos que acá ellos buscaron que tuvieran buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Un discípulo, alguien que creyó y que tiene el Espíritu Santo. No llamaron a los voluntarios. ¿Y qué hicieron? Dice que le impusieron manos, quiere decir que oraron por ellos, para que fueran personas reconocidas. No, para que sirvieran en las mesas, para que fueran mozos. Y cuando esto ocurrió, dice que la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba. Quiere decir que cuando estamos cada uno de nosotros en el lugar que Dios nos pone, en eso, la iglesia se multiplica, la iglesia crece, porque estamos en orden, porque cada uno cumple la función para la cual Dios lo ha llamado. Dios ha participado en nuestra conversión, Él tuvo que intervenir para que nosotros creyéramos. Y nada podemos hacer, todos lo sabemos, para ser salvos. No hay nada que podamos hacer. Es por fe, no es por obras. No es si creemos con todo nuestro corazón, no es si sabemos todas las cosas, no es si entendemos todo, no si estamos seguros de creer todas las cosas, es si creemos de todo corazón. Por fe somos salvos, no hay otra. La fe es convicción de lo que no se ve, es la fuente de toda realización espiritual. Y sin ella es imposible agradar a Dios. A Dios le agrada la fe. Y sin fe no vamos a poder agradarle. Y en esa experiencia que tuvimos con el Señor, cada uno de nosotros, obedecemos y cada vez que obedecemos, tenemos más fe. ¿Sí? A medida que yo voy obedeciendo a Dios, Dios me da más fe y esa fe va creciendo. Hay un pasaje que está en Lucas 19, hay un hombre que va a ver a Jesús pasar que se llamaba Zaqueo. Fue a ver quién era Jesús. Y en el versículo 5 del Lucas 19 dice, Jesús le dice que se apure. Zaqueo era una persona bajita, se había subido arriba de un árbol para ver a Jesús. Y Jesús le dice que se apure y baje de allí, de ese árbol que estaba, porque tengo que pasar la noche en tu casa, le dice. Y Zaqueo obedeció, se bajó del árbol enseguida, fue corriendo a su casa y con mucho gusto recibió a Jesús. Por su obediencia, fue librado de la codicia del dinero. Nicodemo fue a ver a Jesús a la noche para que nadie lo viera. Tenía miedo de perder su posición, pero creía que Jesús tenía respuestas a sus preguntas. Y fue libre también de la esclavitud religiosa. También la mujer en el pozo, al lado del agua, la samaritana, fue a ver a Jesús y fue librada de la inmoralidad de su vida. Dios quiere que seamos libres de cualquier atadura que podamos tener, que traigamos en nuestra vieja vida, temores, ansiedades, que confiemos solamente en Él. Le digo esto porque yo he pasado muchas situaciones en mi vida y decía, yo creo, pero creía en otras cosas. Poner solo nuestra confianza en Jesús y en nadie más. Dios participó de nuestra salvación y también participa de nuestro crecimiento espiritual. Felipe era uno de los mozos que habían sido uno lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio. Y vemos en Hechos 21, 8 y 9, que más tarde
dice que era un hombre que profetizaba. Se llamaba, le decían el evangelista, Felipe el evangelista. Y también profetizaban sus hijas. Ellas también servían con sus dones. ¿Qué quiere decir? Que cuando cumplimos, cuando obedecemos el plan de Dios para nuestra vida, también se cumple nuestra descendencia. Por eso debemos velar cada uno de nosotros por nuestros hijos. Y desde niños tenemos que orar por ellos. Desde niños, no esperar que tenga unos años, no, desde niños ya tenemos que orar por ellos. Es nuestra responsabilidad como padres, como abuelos, de cuidar esa descendencia, esos jóvenes que mañana son la iglesia del futuro. Tenemos que preocuparnos por ellos. Servir a Dios donde Dios nos ha puesto es el primer lugar para crecer correctamente. Cuando Dios nos pone en un lugar, hay alguien que nos va a querer sacar, que es el diablo. Va a querer engañarnos. A muchos convencidos, y yo he conocido mucho y sigo viendo en iglesias, nos pasa a nosotros también, que el diablo ha convencido que allí no son reconocidos. Se sienten ofendidos cuando se hace algo que no es como ellos piensan. No pueden ver que Dios está trabajando en sus vidas, en su carácter. Y eso no solamente ocurrirá en la iglesia, porque Dios trabaja con nosotros en todos lados, en nuestra casa, en el matrimonio, en nuestro trabajo. Sabemos que Dios trata con nuestro carácter, porque tenemos que parecernos a su Hijo. Dios nos puso en un lugar, en este lugar que estamos aquí esta mañana, y debemos tenerlo presente eso siempre. Y nos toca esperar y confiar que se cumplirá su propósito. Salmo 25:3 dice, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Dios es fiel y Él cumplirá siempre su promesa. El problema no está en Dios, sino está en nosotros, que estamos siempre queriendo las cosas ya. No tenemos paciencia. Este mundo en que vivimos hoy, todo tiene que ser inmediato. Yo veo a los jóvenes, a veces sacan una foto en un celular y ¡pic! Se lo mandan a un amigo, a una amiga, todo tiene que ser ya, todo. Nos hemos acostumbrado a que este tiempo, más que antes, tiene que las cosas suceder rápidamente y nos pasa en la iglesia. Si no estamos, si no esto, bueno, no es esto acá, no sabemos esperar. Esperemos en Dios, confiemos en Él. Inmediatamente, aunque lo pueda hacer, no hay ningún problema para Él. Pero Él espera el momento perfecto, porque Él está en el trono. Yo cuando tomé la decisión no estaba preparado, ni lo sigo estando ahora. Pero me faltaban muchas cosas, tenía el corazón endurecido, a pesar que servía, a pesar que hacía cosas, no entendía lo que Dios quería. Dios tuvo que tratar conmigo muchos años y sigue tratándolo en este momento también. Pero vemos que Jesús cumplió siempre con la voluntad del Padre. ¿Sí? Él fue a Jerusalén sabiendo que iba a ser
condenado a muerte. Iba a ser entregado por los ancianos, por los principales sacerdotes. Él tuvo que batallar como hombre a esos pensamientos. Él tuvo que vencerse a sí mismo también. Fue tentado en pensamientos él. Tuvo que batallar para no cumplir su misión. En Juan 12:27 dice, ahora mi alma está turbada, dice Jesús. ¿Acaso diré al Padre, sálvame de esta hora? Si para eso he venido. Pero él tuvo esa tentación, tuvo esos pensamientos. Generalmente cuando algo amenaza nuestro futuro, el peligro que podemos correr es ceder, es darnos por vencido, no hacer lucha espiritual. Dios nos dio un arma poderosa, que es la oración. Y es la que tenemos que usar cada día, para cada circunstancia. Y ahí a veces donde como cristianos fallamos bastante. Debemos creer siempre en la presencia de Dios, en las promesas de Dios, perdón, porque fue Dios quien nos colocó en Cristo. Fue Él que lo hizo. A nosotros nos toca permanecer. Esa es la responsabilidad que tenemos, permanecer en Él. No en mí, dice Jesús, Juan 15:5. El arrepentimiento, la oración y la fe es algo continuo siempre. Y en ese lapso de tiempo en que nos arrepentimos, oramos, tenemos fe, Dios va obrando, va trabajando en nosotros, va haciendo ese trabajo que Él ve que nos falta. Mientras atravesamos algunas dificultades, Él orará a nosotros para que se cumpla su propósito. Romanos 8:8 dice, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Saben por qué? Porque andan sin fe. Porque no tienen fe el que anda en la carne. Solo cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, somos liberados, Dios obra en nosotros. Les quiero decir algo, además de esto. El Espíritu Santo obra gradualmente. Despacito. Dios se toma su tiempo. Así que no nos desanimemos. Él está obrando nuestras vidas. No pasamos de una vida natural a una vida espiritual sin batallas, sin conflictos. Va a haber batallas, va a haber conflictos. Pero Él está gobernando, Él tiene el control de nuestras vidas. No importa la circunstancia que estés viviendo, Él tiene el control de tu vida, porque Él te llamó, Él te escogió, Él determinó el día que ibas a nacer. Dios nos ha dado autoridad, hermanos, en el Espíritu que nos ha puesto en nosotros para que tomemos decisiones conforme a su voluntad y conforme a su palabra. ¿Para qué? Para que vivamos conforme a su voluntad. Esta vida que hoy tenemos, que recién hemos compartido la cena, donde Cristo muere y resucita, esa vida resucitada es la que ha venido a nosotros. ¿Para qué? Para que yo, Juan, no viva más para mí, que me olvide de vivir para mí, que viva de ahora en más para Él. Vivimos para Cristo, para hacer su voluntad. Mire, en Mateo 27, 1-2, dice, cuando llegó la mañana, antes de que Jesucristo fuera crucificado, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se confabularon contra Jesús para condenarlo a muerte. Y lo ataron y se lo llevaron a entregárselo a Pilato. Pilato tuvo que tomar una decisión, decidir qué hacer con Jesús. Esta fue la decisión más importante de su vida. Y es también la nuestra. Los líderes religiosos lo acusaban de blasfemia porque Jesús decía, testificaba de ser el Hijo de Dios. Y ellos no tenían autoridad para condenarlo a muerte porque estaban bajo el gobierno de Roma. Así que ellos tenían que
inventar algo, una mentira, para poder acusarlo ante el gobernador para que ellos lo crucificaran. Y dice que, versículo 14 de Mateo 27, dice que Jesús no respondía, estaba ante Pilato y Pilato le hacía preguntas, y Jesús no respondía a las acusaciones del gobernador. Y este estaba asombrado. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien es acusado, mire, yo estuve 18, 19 años trabajando en las cárceles, cada vez que uno le decía a un interno, un preso, no, yo no fui, yo no hice nada, yo justo pasaba por ahí, cualquier cosa menos, yo no fui. Y él se sorprendía porque Jesús no respondía, se callaba la boca. Todo, dice, el gobernador estaba asombrado porque todos negaban esas acusaciones. Dice que mientras Pilato estaba ahí, dice, versículo 19, estaba sentado en la tribuna, su mujer mandó a decirle, no tengas nada que ver con este justo, pues por causa de él, hoy he tenido un sueño terrible. Era la fiesta de la Pascua, venimos a la cena. Se acostumbraba a soltar un preso. Esto servía de alguna manera para Pilato de no tener que tomar una decisión. A veces dejamos que las cosas ocurran. Acá hay uno que hace eso. ¿Para qué? Para no tomar una decisión que suponemos que puede traernos algún problema. Pero el problema es cuando no tomamos la decisión. Pilato daba por sentado que iban a elegir a Jesús, porque él estaba convencido de la inocencia de Jesús. Él no tenía duda que los líderes religiosos lo acusaban por envidia, por celo, porque el pueblo, todo seguía a Jesús. Pero Pilato tenía la autoridad. Él era el gobernador. Él tenía la autoridad y no la usó. No lo soltó. Sino que dejó la elección al pueblo. No fue justo, sabiendo que Jesús no había cometido ninguna de las cosas que lo acusaban. Si él hubiese actuado correctamente desde el principio, no habría tenido el problema que ahora se encontraba. Muchas veces nos hemos metido en problemas por no actuar correctamente desde un principio. Y nos dejamos influir por el entorno donde estamos. Y no actuamos por la convicción que tenemos, por lo que creemos, sino que nos dejamos influir, sea por amistades, sea por familia, sea por grupo que sea, nuestro entorno donde estamos, dejamos que ellos nos influyan. Cuando nuestra vida está en Cristo, tenemos autoridad espiritual dada por Dios para vivir en este mundo libres de pecado. Debemos usar esa autoridad que Dios nos ha dado. No ser neutrales. Debemos ser justos en cada decisión que tomemos, sin importar lo que dice el mundo, sin importar lo que dicen los que están alrededor nuestro y no están en Cristo. La esposa le había enviado un comunicado a Pilato porque ella lo conocía. Las esposas nos conocen muy bien a nosotros. Creo que viene Dios y después viene la esposa al lado. Más o menos anda ahí. Ella lo conocía, temió que él juzgara mal a Jesús, que hiciera lío, que hiciera macana. Pero él no la escuchó. Yo menos mal que un día escuché a mi esposa, porque me convertí por mi esposa. Si bien ella empezó, ella se entregó a Cristo, yo le decía, anda, si a vos te hace bien, anda que... Pero yo vi el cambio en mi mujer y dije, wow, no que fuera mala ni nada, pero Dios la transformó y eso fue para mí suficiente como para creer realmente que el Señor cambia las vidas. Así que muchas esposas
sentencia que era injusta. Se disculpó de ella lavándose las manos delante del pueblo y diciendo que el prisionero era inocente, pensando que de esa manera no era culpable de juicio, y echó la culpa al pueblo. Pilato trató de ser neutral. A veces queremos ser neutrales nosotros también. Y en esa neutralidad escogió en contra de Cristo. Tomó una decisión que no quería. Y hasta último momento trató de soltarlo, pero los líderes religiosos lo amenazaban, que si lo soltaba no era amigo del César, porque todo el que se hace rey, lo acusaban a Jesús de hacerse el rey, se opone al César. Vio que no podía liberarlo Pilato, y al mismo tiempo conservar su posición, su poder. Escuchó los gritos de la gente, de la multitud, y quiso quedar bien con ellos. Nosotros tomamos decisiones todos los días, hermano. Todos los días, algunas más importantes que otras. Pero el problema es que muchas de ellas las tomamos sin tener en cuenta a Dios. En la vida no hay repeticiones de las cosas que hicimos mal. No podemos volverla atrás. No hay forma, ya están hechas. Pero tenemos un Dios de misericordia que nos da la oportunidad de arrepentirnos, de pedir perdón por lo que hicimos. No importa lo que hayamos hecho. Si Pilato hubiese mantenido firme en lo que creía, la culpa no hubiese sido suya y Jesús hubiese sido crucificado igual, pero él no hubiese sido culpable. Pilato pudo arrepentirse de la decisión que había tomado sabiendo que Jesús no había hecho nada malo, pero prefirió su reputación y al poco tiempo fue sacado de su cargo y terminó suicidándose. Este juicio en el cual estamos hablando y la cual hace un rato compartimos la cena, se llevó a cabo por nosotros, por cada uno de los que estamos aquí esta mañana y por los que están afuera que tenemos que predicarles también, para que fuésemos libres del juicio de Dios. Todos debemos decidir qué hacer con Cristo. Pilato dejó que los demás decidieran por él y perdió todo, su vida y todo lo que él tenía. El hacer la voluntad de Dios exige fe y acción, porque no podemos ver el final de lo que va a pasar. Así que tenemos que andar por fe, no podemos ver. Tenemos que confiar en Él. Cuando Dios nos llama a hacer algo, a hacer su voluntad, no la podemos hacer solos. Necesitamos su ayuda, porque es algo que no podemos hacer nosotros solos. Toda la obra de Dios es con la ayuda de Él, es con su gracia, es con su espíritu. No es nunca con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, siempre es con la ayuda de Dios. Por eso necesitamos que cuando Dios nos llame, anoche hablábamos un poco de este tema, es decir, Dios nos tiene que ir adelante nuestro. Él tiene que estar primero, porque si yo quiero hacer algo sin Él, no va a haber fruto, no voy a lograr nada, pero si Él está adelante, todo va a poder ser posible. Tenemos que cuidar nuestro corazón, porque dice la Biblia que de ahí mana la vida. Todas nuestras decisiones salen de nuestro corazón, así que ahí tenemos que cuidarlo. Fuimos llamados con un propósito. Dios nos ha colocado en Cristo, estamos en Él. Nos toca permanecer. Como recién decían los jóvenes que pasaron aquí adelante, esa reunión que tuvimos ahí en Tanti, fue preciosa. Le dimos lugar al Espíritu, le dimos lugar a Dios, que Él obre. Por eso hubo sanidades. Y nadie pudo decir, yo oré por ese, porque nadie oró. Preguntamos por quién había orado por la chica de los anteojos, para que viera.
y no supimos tampoco, así que no pudimos saber quién oró. Algunos oraron en sus habitaciones por alguna necesidad, se curaron. Yo escuché el otro día que algunos en Buenos Aires tenían el perro enfermo, cuando llegaron a casa pusieron la mano en el perro y se sanó el perro. O sea, con una fe llegaron tremenda. Dios está en cada uno de nosotros. Lo que pasó estos días ahí en Tanti puede pasar acá en este momento, puede pasar en su casa, en su trabajo, en el estudio, en la facultad. Oren por las personas. Dios nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, en todo lugar, en todo tiempo. Tenemos que estar atentos que Dios está con nosotros, ¿sí? Para ver esos milagros, esas sanidades, esas liberaciones. Tenemos que comprometernos. Yo sé que ustedes están comprometidos, he visto la obra anoche, ahora veo acá, y sé que, pero los animo a más, porque tenemos un Dios poderoso, que a veces oramos y cuando se sanó, ¿se sanó? Y estuvimos orando por él. Y después digo, qué bárbaro. A veces oramos y ni creemos que pueda pasar. Dios es más poderoso de lo que nosotros podemos imaginarnos. Puede transformar vida en un instante, en un segundo. Depende de la fe nuestra, de que nosotros creamos en Él, que Él lo puede hacer. Y cada vez que tomemos una decisión en Cristo. Parémonos firmes en la convicción que tenemos. No dejemos que el entorno, fuera de aquí, nos haga dudar, nos haga acomodarnos, nos pongamos neutral, como hizo Pilato. Él creía que Jesús no había hecho nada, pero por las dudas. No, pongámonos firmes. Somos los hijos de Dios. Hemos sido adoptados por Él, estamos en Cristo. No hay nada imposible. Habrá situaciones difíciles, por supuesto, yo le puedo contar si quiere. Pero en Él todo es posible. Todo se puede. Porque tenemos una nueva vida, que es en el Espíritu. Amén. Yo les doy gracias por haber estado esta mañana con ustedes, por haber disfrutado de conocerlos, algunos, otros los he saludado así nomás. Y les quiero decir que somos un pueblo más grande, como decía Claudio recién, no somos un pueblito chiquito, somos muchos. Algunos andan calladitos por la calle, algunos no se sabe. Mostremos que ese pueblo, lo que somos, con nuestra vida. Mira, el testimonio más grande, digamos, para que una persona se convierta, lo más importante es nuestro testimonio, de cómo somos, de ser justos, de ser sinceros, de ser misericordiosos, con ayudar a aquel que está necesitado. Eso va a transformar y va a cambiar la manera de vernos a otras personas. No hace falta que le prediquemos mucho, sino que mostremos la vida que hay en nosotros, mostremos a Cristo que está dentro nuestro, está en nuestro corazón. Es decir, nosotros somos el vaso de barro y el tesoro está dentro, pero ese tesoro se tiene que ver, lo tenemos que mostrar con nuestra vida, con nuestras acciones, siendo sencillos, humildes, esforzados en todo, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, sirviendo al Señor en todo tiempo, en todo momento. Dios no es deudor de nadie y Él dará conforme a su tiempo. No se preocupen ustedes sirvan. Donde Dios los puse, no se preocupen. Miren a Él, confíen y Él va a obrar y se van a cumplir lo que Dios le ha prometido. Y si no le ha prometido nada, pídale que le muestre. ¿Para qué lo llamó? Porque no lo llamó para estar sentadito acá, ¿sí? Lo llamó para otra cosa, para que le sirva. Tiene un propósito, no nacimos por casualidad, nacimos con un propósito. Gracias. Al Señor sea toda la gloria, que el Señor bendiga sus vidas, su familia, sus matrimonios, su descendencia, y no se callen. Prediquen en todo lugar donde vayan. Si ven una necesidad, pidan, me permite que ore, y oren. Como hicieron los jóvenes este tiempo, en Córdoba, oraron. Eso es para que estemos firmes en el Señor. Tomemos la decisión de estar firmes en Él y no quedarnos.
A Él sea la gloria. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos? ¿Cuántos han sido bendecidos por la palabra? Decimos amén, amén. También